Bien, jóvenes, un saludo. Vamos a continuar con la octava clase. Estamos en la parte de derivación de funciones complejas. Vamos a estudiar ahora los operadores complejos. Estos operadores complejos llevan el nombre de operadores nabla conjugado, en algunos casos delta o delta conjugado. Como son símbolos latinos o griegos, no nos vamos a confundir, ¿ya? Digamos lo siguiente entonces. Se define a los operadores nabla o delta como la derivada respecto de x más y veces la derivada respecto de y. Y para el conjugado, la derivada respecto de x menos y, la derivada respecto de y. Esto también, vamos a ver en su momento, es igual a 2 veces la derivada respecto de z barra. Y en el otro caso, el operador nabla es igual a 2 veces la derivada respecto de z. En el primer caso, el conjugado z barra, y en el segundo, no. Entonces, estos operadores nos van a servir para definir también, ¿no?, las operaciones de gradiente, divergencia, rotor y laplaciano. Entonces veamos, operadores, es gradiente, divergencia, rotor y laplaciano. Es interesante porque estos operadores también se presentan cuando uno estudia, ¿no?, funciones vectoriales, ¿ya? Como operadores vectoriales también se presentan esto de la gradiente, la divergencia y el rotor, ¿no? Veamos, tendríamos en este caso gradiente de una función escalar y una función compleja. Digamos, sean f igual a f de x y y, una función escalar, y sea a igual a de z y z barra, y en este caso será una función compleja. O vectorial, ¿no? Entonces la gradiente de f, el operador nabla de f, en este caso será a la derivada parcial de f respecto de x más y veces la derivada parcial de f respecto de y. No hay mayor complicación. Si nuestra función
compleja o vectorial. A, que sea de P más I veces Q, ¿no? Donde P va a ser igual a una función de X y de Y lo propio de Q. Está claro que tanto X como Y se pueden representar en términos de Z y Z barra, ¿no es cierto? Habíamos visto esto, por ejemplo, para recordar solamente. Su conjugado es igual a X menos Y veces Y. Al sumar ambas, va a desaparecer la parte imaginaria y me va a quedar Z más Z barra sobre 2. Al restar ambas, desaparece X, se convierte en más y me queda Z menos Z barra sobre 2 veces Y. Como ven, ambas funciones se pueden representar en términos de Z y Z barra. Pero bien, en este caso, la gradiente de esta función vectorial o compleja resulta ser igual al operador nabla por A. Vale decir, la derivada respecto de X más Y veces la derivada respecto de Y por P más Y veces Q. Hagamos las operaciones. Entonces la derivada de P respecto de X y con Y menos 1 menos la derivada de Q respecto de Y como parte real más Y veces la parte imaginaria. La derivada de Q respecto de X más la derivada de P respecto de Y. Toda esta operación vamos a mostrar en su momento. Que se puede expresar como 2 veces la derivada de B respecto de Z. En este caso sería Z barra. En su momento vamos a demostrar, vamos a hablar, ¿no? A qué es igual B, a qué vamos a llamar B en su momento. Muy bien, la divergencia. Para la divergencia tendríamos la divergencia de nuestra función compleja o vectorial, que en realidad sería el producto escalar. Y ustedes saben que esto es igual a la parte real del producto del operador nabla por el número, o perdón, por la función compleja A. En realidad esta sería, ¿no? Aquí tendríamos la derivada de P respecto de X menos la derivada de Q respecto de Y. En realidad va a resultar ser más. Bien, en realidad tendría que ser el conjugado, ¿no? El conjugado de este operador, por tanto, en ese caso sí va a ser más, ¿no? Si gustan, podemos hacerlo. La divergencia de A es igual la parte real. El conjugado del operador será en este caso la derivada respecto de X menos Y veces la derivada respecto de Y por P más Y veces Q, que sería A. Esto es igual a la parte real, la derivada de P respecto de X y con Y menos 1 con este más.
la derivada de q respecto de y, más la parte imaginaria, tendría la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y. Pero la divergencia está dado por el producto escalar, y el producto escalar es a la parte real. Vale decir p respecto de x más la derivada parcial de q respecto de y. Ahí está. Es lo que habíamos obtenido al principio. Bien. Veamos para el rotor. El rotor de A es el producto vectorial en este caso. Este producto vectorial está definido como la parte imaginaria del conjugado del operador, en este caso del primero, por A. Y esto es igual a la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Veamos a ver. El rotor es igual a la parte imaginaria, el conjugado, menos, estoy usando el conjugado del operador nabla, por A, que vale P más I veces Q. Esto es igual. En parte real será P respecto de X, y con I menos más la derivada parcial de Q respecto de Y. Esta es la parte real, más I veces la parte imaginaria. La parte imaginaria será la derivada parcial de Q respecto de X, esto con esto y luego esto con esto, menos la derivada parcial de P respecto de Y. Entonces, el rotor de A es igual a la parte imaginaria, aquí tengo, será igual a la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. ¿No? Ahí está. Es lo mismo. ¿No? Lo que ocurre es que la costumbre, ¿no? Bien, nos sirve esto. En su momento vamos a tratar de hacer algunos ejercicios con esto. Y ahora veremos el laplaciano. En realidad es el operador laplaciano, ¿no? Veamos. Operador laplaciano. Bien, el operador laplaciano o el laplaciano es igual a el operador nabla escalarmente el operador nabla. Esto es igual a nabla al cuadrado o la parte real del conjugado de uno por el otro. Veamos qué nos sale. El conjugado será la derivada de respecto de x menos la derivada menos y veces respecto de y por el operador nabla. Y entonces la parte real, esto por esto, la segunda derivada respecto de x, esto por esto, más
y veces la segunda derivada respecto de x respecto de y, más esto por esto. Bueno, esto por esto estamos acá. Esto por esto, segunda derivada. Ahora tendré más, ¿no? Y con i, menos 1 con este, más. Será la derivada respecto de y. Menos i, la derivada segunda respecto de x respecto de y, o a la inversa. Fíjense que este término con este se simplifica y me va a quedar solamente esto, como operador laplaciano, ¿no? Este es el operador laplaciano. Bien, en su momento vamos a hacer, como les decía, algunos ejercicios. Mientras tanto, veamos ahora y algunos problemitas, ¿no? Problemas y ejercicios. Bien, jóvenes, vamos a dedicar ahora a resolver algunos problemitas. Por ejemplo, este 1, sea W igual a f de z, y esto es igual a u de xy más i veces b de xy, una función continua, ¿no? Y como habíamos dicho en su momento, las funciones que vamos a considerar van a ser funciones unívocas, en este caso continua y unívoca. Sea la función determinar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De Cauchy-Riemann. Listo. Vale decir, hay que determinar estas. Que la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de b respecto de y. Y por otro lado, la derivada de u respecto de y es igual a menos la derivada de b respecto de x. Obviamente nos están pidiendo determinar en coordenadas cartesianas, ¿no? Estamos especificando, aunque aquí que está clarito, ¿no? Existe también las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Bien, no olvidemos que si una función f de z satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, implica que las funciones u y b, las ecuaciones de transformación, son funciones analíticas, ¿no? Son funciones analíticas. Veamos. Sea f de z igual a u más i veces b. Por definición, tenemos que la derivada de w respecto de z es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar.
sobre el incremento. ¿Listo? De donde llegamos a lo siguiente. U con U se simplifica, I veces B con I veces B se simplifica, y luego nos quedaría delta U más I veces delta B sobre delta Z. Y hay que evaluar este límite. Si existe este límite, obviamente va a existir la derivada. Pero veamos. Este límite es más o menos de la siguiente forma. También se puede representar entonces como la derivada de W respecto de Z es igual al límite. Delta Z es delta X tiende a 0, delta Y tiende a 0. Delta U más I veces delta B, y en el denominador delta Z es delta X más I veces delta Y. ¿Entonces? ¿Cómo evaluamos este límite? Es en realidad un límite doble. Vamos a recordar que el límite cuando X tiende a X sub 0, cuando Y tiende a Y sub 0, de una función f de XY es igual al límite cuando X tiende a X sub 0 del límite cuando Y tiende a Y sub 0 de la función f de x, y. Esto es en realidad lo que se llama, ¿no?, los límites iterados. Esto debe ser igual al límite cuando Y tiende a Y sub 0 del límite cuando X tiende a X sub 0 de la función f de x, y. Y todo esto debe ser igual a L. Vamos a aplicar este teorema que se estudia con más detalle en cálculo 2, ¿no? Es decir, esta es la forma de evaluar los límites dobles. Primero evaluar respecto a una de las variables, manteniendo la otra constante. En este caso, por ejemplo, yo voy a mantener constante x y evalúo como corresponde respecto a y, para luego evaluar respecto a x. Obtengo un resultado L y luego evalúo el mismo límite pero en sentido inverso. Primero respecto a x, manteniendo y constante, y luego evalúo respecto a y. Tendré que obtener el mismo resultado si y solo si en ese caso existiría el límite de la función. En otro caso no. Bien, veamos. Tenemos aquí llamemos 1. Para evaluar entonces 1, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer que delta y valga 0. Entonces, lo que me quedaría sería lo siguiente, que la derivada de w respecto de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Acá ya no trabajo con delta y porque es 0, ¿no? Acá delta y vale 0. Veamos qué obtenemos. De delta u más i veces delta b, todo ello sobre delta x únicamente, porque estamos haciendo que delta y valga 0. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0
de delta u sobre delta x más y veces el límite. Estoy aplicando, ¿no?, la propiedad de distribución de límites. Delta b sobre delta x. Ustedes van a recordar que este límite no es más que la definición de la derivada parcial de u respecto de x. Y esto es la definición de la derivada parcial de b respecto de x, pero con y como coeficiente. ¿Listo? Esta para nosotros va a ser la segunda ecuación. Ahora hagamos sea delta x igual a 0. Entonces, la derivada de w respecto de z será igual al límite cuando delta y tiende a 0. Si yo estoy haciendo delta x 0, solamente me va a quedar delta y tiende a 0. Será de delta u más y veces delta b. Si delta x es 0, me queda y veces delta y en el denominador. Y veces delta y. ¿Listo? Fíjense que esta y que está en el denominador va a subir al numerador. Puedo hacer esto si gustan. Ya lo hemos hecho en algunas oportunidades. Y con y menos 1. Menos y. Por el límite cuando delta y tiende a 0. De delta u sobre delta y. Más y el límite cuando delta y tiende a 0 de delta b sobre delta y. Ahí está. Entonces, todo esto, jóvenes, toda esta es la definición de la derivada parcial de u respecto de y. Y acá es la derivada parcial de b respecto de y. Vale decir, menos y, paréntesis, la derivada parcial de u respecto de y, más y, la derivada parcial de b respecto de y. Y con y menos 1, con este menos más. Acá b respecto de y. Menos y, la derivada parcial de u respecto de y. Y esta sería la ecuación 3, ¿no? Entonces, para que exista la derivada, hemos evaluado primero esto, luego esto. Para que exista la derivada, tenemos que la ecuación 2 debe ser igual a la ecuación 3. O en otras palabras, si en la ecuación 2 tengo en el primer miembro la derivada de w respecto de z, en la ecuación 3 tendría la derivada de w respecto de z. Si son iguales los primeros términos o los miembros de la izquierda, se supone que son iguales los segundos términos, los miembros de la derecha. Vale decir u respecto de x más y la derivada de b respecto de x igual a la derivada de b respecto de y menos y la derivada de u respecto de y. Dos expresiones que son complejas. Dos expresiones complejas son iguales si y solo si son iguales su parte real, son iguales su parte imaginaria. O la otra, podemos igualar a 0. Entonces la parte real igualamos a 0, la parte imaginaria igualamos a 0, igual vamos a llegar al resultado. Pero mejor el primer principio, ¿no? Dos términos complejos
son iguales. Sí, solo sí. Son iguales su parte real y son iguales su parte imaginaria. Vale decir, la derivada de u respecto de x va a ser igual a la derivada de b respecto de y. Y por el otro lado, la derivada de b respecto de x va a ser igual a menos la derivada de u respecto de y. O también en este caso, los textos normalmente presentan de esta forma. Esta se obtiene multiplicando por 1, ¿no? Todo esto. Aquí aparece menos y aquí aparece más. Estas dos entonces son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Así se habría obtenido las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, estamos avanzando. Estudien, jóvenes, porque les comento que el Consejo Facultativo se ha adelantado un poquito o ha habido una interpretación un poco diferente de parte de los jefes de carrera y al parecer han instruido en algunas carreras, en algunos departamentos, con excepción del departamento de matemáticas, que se vaya evaluando, ¿no? Que se vayan tomando los exámenes. En la siguiente clase yo voy a explicar cómo vamos a dar el examen, ¿ya? Obviamente, el principio que tendría que regir es clases virtuales, examen virtual. De la misma manera que clases presenciales, exámenes presenciales. Yo pensaba inicialmente que podíamos tomar un examen presencial dando clases virtuales. Medio raro, ¿no? A ver, vamos a pensar cómo vamos a preparar el examen. Sin embargo, la recomendación es que ustedes vayan estudiando, vayan preparándose. Ya estamos concluyendo en realidad. Una clase más nos va a faltar. Ya habríamos concluido la parte teórica, ¿no? La parte de avance para posteriormente dar examen. Bien, jóvenes, nos vemos entonces la siguiente clase.